Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Este es el podcast de Jurisdeportiva. El día de hoy estamos con Vanessa Rodríguez, quien va a ser nuestra primera invitada de una serie de podcasts que vamos a estar grabando sobre distintos temas de derecho deportivo en colaboración con edX, clúster de Derecho Deportivo Internacional. Entonces, sin más, Vanessa, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Hola Luis, muy buenas noches. Primero que todo agradecerte a ti por la invitación y por permitirnos a nosotros como pioneros especialistas del derecho deportivo en Colombia de participar de este tipo de espacios para socializar desde el punto de vista jurídico todos los temas que son de interés en el mundo deportivo. Correcto, esa es la idea y yo creo que va a ser muy positivo. La idea, el día de hoy, la idea es que hablemos sobre las ligas, cómo se constituyen y todas estas cosas. Pero antes de eso, Vanessa, me gustaría que nos contaras un poco sobre, primero, cómo llegaste al mundo del derecho deportivo y segundo, cuál es tu relación con este mundo de las ligas del cual vamos a hablar hoy. Claro, pues o sea, primero presentarme, yo soy abogada de profesión. Yo estudié acá en la ciudad de San Juan de Pasto mi carrera y puedo decir que el primer acercamiento que yo tuve con el derecho deportivo fue cuando estuve buscando mi práctica hace más de 10 años en el que me encontré con una publicidad de unos cursos que en el Real Madrid dan sobre gestión en el deporte. Pero en ese momento yo dejé como un plan a largo plazo porque era algo muy costoso, yo era estudiante y pues obviamente tengo que solventarme como todos mis gastos y yo dije, bueno, es algo que me gusta porque es una pasión que además desde pequeña la he tenido, pero es algo que lo voy a dejar como un propósito a largo plazo. Entonces, en el desarrollo de mi carrera profesional, pues siempre me ha gustado mucho el sector público, entonces me especialicé en derecho deportivo, empecé a trabajar con entidades del orden público y también privado en este sector, pero me topé con la pandemia y fue el momento en que la pandemia abrió muchos espacios y cambió muchos horizontes, puede decirse así, de toda la gente y dentro de esos estuve yo. Entonces, con la pandemia me volví a tomar con el derecho deportivo, con seminarios, era más fácil el acceso, por decir así, al conocimiento. En todo este tiempo se había desarrollado de una manera muy sorpresiva, por decirlo así, y estaba como ya más accesible a todas las personas. Entonces, en este momento y también partiendo pues de la experiencia que tenía, recibí una llamada y me dijeron como que, oye, la Liga de Fútbol de Nariño necesita un apoyo en la parte jurídica. Tú siempre has como que estado interesada en este mundo, entonces no sé si te interesa vincularte a esta organización. Entonces, la verdad, sin pensarlo, yo dije, listo, de una yo voy. Y pues fue así el momento en el que yo empecé a ser parte ya como de la organización del deporte desde las ligas deportivas. Entonces, obviamente, en esta época el doctor necesitaba asesoría en lo que tiene que ver con una supervisión que estaba haciendo el Ministerio del Deporte, entonces básicamente tocó tomar la liga como desde el principio, desde las bases, revisar todo lo que se había hecho en los últimos 10 años, inclusive desde su constitución, y organizarlo a tal manera de que el ministerio nos pueda renovar el reconocimiento deportivo. Entonces, la pandemia, como paró todas las actividades deportivas, entonces ya se le empezó a dar como mayor prioridad y mayor atención también a la gestión administrativa del deporte. Y es ahí donde yo pues entré a participar. O sea, lo más bonito de esta experiencia en pandemia es que yo vivía como una cuadra de la Liga de Fútbol de Nariño y pues entonces yo le decía, no, no se preocupe, yo puedo salir de mi casa y puede estar atendiendo, no sé, las llamadas, los correos presencialmente allá, pues para no hacerlo tan virtual y no dejar todo de lado.
Entonces me dieron la autorización y como teníamos tanto tiempo y no, pues como no había atención al público, entonces empecé a organizar el archivo, a organizar lo que tiene que ver con los uniformes, los documentos, absolutamente todo. Entonces puedo decir que mientras trabajaba mi parte jurídica, también hacía gestión de archivo, gestión administrativa, gestión deportiva y, mejor dicho, conocí la liga en todas sus bases y en todas sus líneas, puede decir así, de organización. Entonces empecé a crear que mi base de datos de uniforme, que mi base de datos de archivos, que las diferentes intervenciones que el Ministerio del Deporte había hecho. Entonces le gustó mucho como ese empoderamiento, por decirlo así, al presidente de la liga y me dijo, listo, aquí como que vamos con todo y ayúdame en lo que esté en tu capacidad, ¿ya? Y a partir de ese momento hice también un estudio muy juicioso, como el ministerio a nosotros nos pedía actualización de estatutos y la verdad un montón de requisitos que teníamos que cumplir. Yo dije, bueno, ¿cómo están las demás ligas del país? Entonces, No, lo que me... pero me gustaría, ya, antes de que entremos Ajá. a ese punto de las demás ligas, primero que muy interesante todo lo que nos cuentas, porque la verdad es que sí, la pandemia nos cambió a todos, ¿no? Y de una forma u otra aprendimos cosas nuevas, incluso sobre nosotros mismos. Entonces, me parece muy interesante todo esto que nos dices, pero antes de pasar a ese tema de las otras ligas y cómo están y todo esto, me gustaría que nos enfocáramos en esto que nos estás diciendo, porque nos estás diciendo, mira, resulta que la liga tiene un tema de uniformes, tiene una relación con el Ministerio del Deporte, tiene varias cosas que tú te fuiste empapando y enterando. Pero al final, Vanessa, entonces, ¿qué es una liga? ¿Qué es lo que hace una liga y por qué tenemos que tener una liga? Bueno, esa también es como una de las principales preguntas que uno se hace cuando empieza a trabajar, más que todo en el sector aficionado del deporte y en el Sistema Nacional del Deporte como tal. Entonces, ¿qué fue lo primero que yo hice? Consultar cuál es la norma que base del deporte, porque es algo que a nosotros en la universidad no nos enseñan. Entonces, ¿de dónde partí? Bueno, vamos a la Constitución, artículo 52, listo, el deporte. Todos tenemos el derecho de acceder al aprovechamiento del tiempo libre, la recreación y el deporte como tal. Listo, y este artículo 52, ¿dónde se lo desarrolla? Entonces, descubrí la ley 181 de 1995. Bueno, ¿y cómo se regula esta ley 181 de 1995? Nos fuimos al decreto 1295 de 1995. Entonces ahí encontramos dos normas muy claras que nos dicen a nosotros qué es una liga deportiva. ¿Qué es lo más importante que rescato de estas normas? Y es que la liga es una organización sin ánimo de lucro, es una organización privada que se puede constituir como asociación o corporación cuyo objeto principal es la promoción del deporte, el aprovechamiento del tiempo libre y la recreación, teniendo en cuenta que el deporte tiene un interés social y por lo tanto debe ser atendida por una estructura organizada para brindarles, pues, se puede decir como ese servicio a todas las personas que quieran tener acceso al deporte como tal. Entonces, yo lo puedo resumir en esos tres elementos que son primordiales y esenciales para identificar qué es una liga. Ahora pasamos al punto, ¿por qué es importante tener una liga? Porque es importante tener la democratización del deporte a tal punto que todos los actores y todas las personas que hacen parte del ecosistema deportivo tengan una participación. ¿Y cómo se garantiza esa participación? Dentro de una organización y una estructura que viene a ser la liga. Entonces, la liga se encuentra organizada dependiendo de de la modalidad deportiva y su objeto, y dependiendo de la modalidad deportiva, y tiene como
principal base, reunir a todos los clubes que se conforman dentro de una jurisdicción territorial en concreto. Entonces, por eso nosotros podemos decir que la Liga Deportiva se crea de acuerdo a la Constitución y a diversas también sentencias de la Corte Constitucional. Tenemos una Liga Deportiva por territorio, por departamento, ¿ya? Entonces, en este punto podemos afirmar nosotros que, o sea, es algo muy interesante y así como tenemos nosotros la pirámide de Kelsen, tenemos también la pirámide dentro de la cual se organiza la estructura del deporte como tal. Entonces aquí es donde nos encontramos, bueno, tenemos una federación, tenemos unas ligas, tenemos unos clubes y tenemos unos atletas. Entonces la pregunta que sale aquí es, bueno, ¿y la liga dentro de esta estructura en dónde está ubicada? Entonces, si la federación es a nivel nacional y los clubes es a nivel municipal, tenemos que las ligas es a nivel departamental, ¿ya? Pero en este punto, a mí, en el ejercicio de mi desarrollo profesional en el deporte como tal, ha sido algo como muy importante a la hora de explicarle a las personas cuál es el objeto de la liga, porque al decir liga departamental, el común denominador de toda la sociedad piensa que es una entidad estatal y que por lo tanto eh, todas las actividades que la liga haga le tienen que rendir, como decir, publicidad y pues todo lo que esto desencadena al ser una entidad pública. Inclusive al punto de pensar que las personas que estamos vinculadas a una liga, inclusive su presidente, piensan que son servidores públicos. Entonces es muy importante entender la estructura del deporte asociado para comprender que el hecho de que esté ubicada dentro de la línea de lo departamental no significa que es una entidad del Estado. Y Pero, por pero eso es sí tan hay, pero básico. sí hay una relación con el Estado, ¿no? Porque si nos hablabas del Ministerio del Deporte, ¿no? Exacto. ¿En cuál es la relación que surge? Entonces ahí viene, bueno, no tiene una relación con el Estado y es algo paradójico, pero mi existencia depende de un reconocimiento que me da el Estado, ¿ya? Pero entonces ahí tenemos que diferenciar uno, el objeto social y otro, la forma en la que se constituye una liga deportiva. Uno, su objeto como privado, porque las ligas también efectúan actividades que son netamente privados y como de su esfera de asociación. Y la otra es esa función pública que cumple en virtud al reconocimiento deportivo que le entrega el Ministerio del Deporte. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos para constituir una liga? Principal, tener clubes conformados, ¿no? Entonces la ley exige que por lo menos sean tres clubes los que pueden organizar una liga, pero si nos vamos al caso de acá de Nariño y hablando específicamente de la Liga de Nariño, teniendo en cuenta pues la población y otros elementos que se analizan a nivel demográfico, el mínimo de clubes con el cual tiene que estar constituida la Liga de Fútbol de Nariño son 20 clubes. Entonces, si bien es cierto, este es un requisito mínimo que se establece en la ley, este requisito toca analizarlo por departamento para efectos de identificar con cuántos clubes se constituye una liga. Pero en principio son tres clubes. Ese Vanessa, sería como el primer y esto elemento. que nos estás diciendo es del fútbol, pero te pregunto, ¿ocurre lo mismo con todos los deportes? Porque yo lo que me estoy imaginando un poco es, bueno, pero ya todas las ligas ya están creadas. O sea, tú me estás diciendo, bueno, ya hay una liga, la de Nariño, de fútbol, pero a lo mejor hay otro deporte que haya que constituir una liga. Esa liga de otro deporte también tendría que tener 20 clubes por el aspecto demográfico. No, depende también del deporte y depende también como de la, ¿cómo se puede decir esto?
de la cantidad de personas que practican ese deporte, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Porque no le puedo exigir yo, supongamos, a una liga de bolos, que no es un deporte practicado como por muchas personas, que tengan los mismos clubes o las mismas personas asociadas que una liga de fútbol o inclusive que una liga de baloncesto. Inclusive si nos vamos a la liga de ciclismo, vemos que por lo menos aquí en Nariño existen 30 o 25 clubes que están organizados como esa liga, a diferencia de la liga de fútbol que tiene 98 clubes, ¿ya? Pero sí se les exige cumplir como con ese mínimo de los tres clubes que tengan que organizar esta liga. Inclusive, me llegó el caso de unos chicos que practican acá parapentismo. El parapentismo pues ya es reconocido como un deporte como tal, pero ellos no se pueden constituir como liga porque solo hay un club, que es el club que se encarga de hacer como toda la oferta y la demanda de ese servicio aquí dentro del departamento. Entonces, El club ellos son funciona como como liga, entonces. el club funciona como club, inclusive apenas iban a sacar su reconocimiento deportivo porque ni siquiera estaban constituidos como tal, pero ya mirando como también ellos participan como en eventos nacionales y en eventos internacionales y para la participación de esos eventos ya les solicitan como el cumplimiento de ciertos requisitos jurídicos, por decirlo así, dentro de esos requisitos jurídicos está su reconocimiento deportivo. Entonces ellos empezaron a hacer como su trámite para demostrar que existen, que tienen una personería y que además están adscritos pues a la oficina al ente deportivo acá para ejercer la actividad de promoción del deporte. Este es o sea, la verdad que es un tema muy interesante porque además el saber cómo está constituida una liga me da a mí como miembro de un club todas las herramientas para poder ejercer mi derecho de inspección y poder mirar si mi liga está funcionando bien, ¿no? Porque si bien tenemos las normas que nos dicen, tiene que tener una personería jurídica, tiene que tener un reconocimiento deportivo, tiene que tener un mínimo de 3 clubes, tiene que estar organizada como asociación o como corporación. Una vez vamos a revisar los documentos de una liga, vemos que se le dice liga, pero a nivel jurídico está absolutamente todo desorganizado. Entonces ahí es donde entra la función de nosotros como profesionales del derecho en el deporte y la función del Ministerio del Deporte también de ejercer de manera muy rigurosa esa inspección y vigilancia, porque a veces pensamos que la práctica del deporte es simplemente presentarse a una competencia y ya, pero cuando vamos a ver todos sus documentos de constitución de gestión, está obsoleto o está desactualizado o se basa en normas que ya no existen o durante años no ha existido una reforma estatutaria. Entonces se miran muchas fallitas que uno tiene que llegar a atender, a mejorar y también a capacitar a las personas para que se apropien de estos procesos. Entonces, yo siempre he tenido este mensaje con las personas que pertenecen a los clubes y es así como organizamos un equipo y el equipo tiene un fisioterapeuta y el equipo tiene un director técnico, tiene un médico, tiene a sus deportistas y usted sabe la posición en la que juega cada deportista. De la misma forma, tiene que estar organizado mi club o mi liga. Lo tengo que tener organizado porque si no tengo esa base, es muy difícil que mi proyecto deportivo vaya a tener alguna, pues, frutos, por decirlo así, ¿no? O sea, genere eh, una, cómo lo podría decir? Sí, que se vea realmente, una de las cosas que yo siempre he dicho, Verdadera gestión. eso, la gestión. Yo siempre he dicho que los resultados lo que uno hace en la oficina se ve reflejado eventualmente en la cancha.
Eso, sin duda alguna que una cosa tiene que ver con la otra, una relación simbiótica entre todo lo que tú mencionaste, federaciones, ligas, clubes, atletas, sociedad civil en general. Vanessa, creo que ha sido muy interesante todo esto que nos has venido diciendo, porque primero, además que nos contaste sobre cómo llegaste al tema de las ligas, nos explicaste ya qué es una liga y su importancia, los requisitos, un ejemplo, por ejemplo, práctico realmente de quiénes se pueden constituir en liga y por qué constituirse en liga. Y también nos dices que el ministerio pues tiene que ejercer una inspección, una vigilancia, porque es que si no, hay gente que hace bien las cosas y hay gente que no. Y entonces tiene que haber alguien que pues esté ejerciendo una vigilancia y un control porque decías que las ligas son privadas, no son entes estatales, ustedes no son servidores públicos, pero sí ejercen una labor de interés social con respecto al Estado. Y entonces el Estado pues tiene algún tipo de interés. A mí me gustaría muchísimo que las personas que nos están escuchando lean el blog que tú escribiste sobre cuáles son los requisitos para crear una liga. Cualquier duda que tengan específicamente sobre esto, pues te llamen y te consulten ya con los casos en específicos. En Jurisdeportiva tienen ese formulario de contáctenos y también te pueden ver a través de las redes sociales de Jurisdeportiva y de EDEX. Pero me gustaría, Vanessa, ya para terminar esta charla que ha sido tan ilustrativa, que nos cuentes un poco cuáles crees tú que son los retos que nos quedan ahora, porque tú nos dices, mira, yo entré a la liga y pues fui creando base de datos, creé varias cosas, organicé varios temas, a partir de eso me dijeron, bueno, adelante porque tú eres la persona y ya tú te diste cuenta, bueno, aquí falta todavía por hacer. Es bueno que estoy yo aquí y que voy haciendo cosas, pero faltan cosas por hacer. ¿Cuáles son los retos que nos faltan a nosotros a nivel de liga? La verdad que el principal reto que yo miro es que dentro de las líneas de inversión que tiene el Ministerio del Deporte, se le dé un enfoque también al mejoramiento de la gestión administrativa, deportiva y jurídica que se hace al interior de las ligas, ¿ya? Los recursos públicos están orientados única y exclusivamente a lo que tiene que ver con los altos logros deportivos, a la reserva de talentos, a lo que tiene que ver a la participación en eventos de carácter municipal, nacional e internacional, pero hace falta esa inversión en esa organización administrativa y jurídica de las ligas. Entonces, ¿cuál es el problema con el que uno se enfrenta cuando llega a una liga? No hay recursos, ¿ya? Entonces, es necesario que el Ministerio del Deporte destine, no sé, la posibilidad de estudiar esa inversión para que las ligas puedan fortalecer ese aspecto que en realidad necesita de intervención por parte del Estado. También me parece a mí que se tiene que garantizar la capacitación de las personas que se encargan de emitir estos reconocimientos deportivos y la personería jurídica en todos los ámbitos, ¿ya? Porque nos encontramos nosotros con entidades de carácter departamental que nos emiten a nosotros la personería jurídica como liga, pero ellos no saben qué requisitos se necesitan para constituir esa personería jurídica. Entonces tenemos que dejar de lado como el populismo al momento de efectuar el nombramiento de los cargos de estas personas y velar por la profesionalización del deporte, porque tenemos que dejar de ver el deporte como si fuera la cenicienta del derecho y de todas las actividades y obligaciones que tiene el Estado y darle esa importancia que merece, ¿ya? Aquí cuento una anécdota y es también lo que nos sucede a nosotros como profesionales, que pues desde la carrera a nosotros nos han instruido el sueño de ser
magistrado, juez o ser fiscal o ser el gran litigante. Y cuando uno dice, bueno, soy abogado deportivo, ¿y qué hacen los abogados deportivos? Entonces piensan que el deporte no tiene normas, que el deporte no está regulado, que el deporte no necesita gestión administrativa. Entonces tenemos una visión como muy sesgada de todas las implicaciones y de todo el mundo jurídico y del mundo contable y del mundo económico que existe alrededor del deporte. Entonces, cuando a mí me preguntan qué hace un abogado deportivo, yo les digo todo, porque nosotros a raíz del deporte manejamos todas las ramas del derecho. En el deporte está el derecho administrativo, están las resoluciones, están las acciones de nulidad y restablecimiento de derecho, está la nulidad simple, está el derecho comercial con la organización de las asociaciones y constitución de ligas y clubes, están los patrocinios deportivos, está el derecho laboral, está el derecho civil. Entonces, ¿qué hace un abogado deportivo? Hacemos todo. Entonces, y dentro de una liga deportiva también, ¿qué hacen las ligas deportivas? Las ligas deportivas pueden hacerlo todo si se encuentran bien organizadas. Entonces, el Ministerio del Deporte tiene que abrir ese espectro. O sea, deporte no es solo práctica deportiva y aprovechamiento del tiempo libre y recreación, es también gestión, es también organizar proyectos deportivos. Y esto es lo que les hace falta a las ligas. Nos quedamos solo con la participación en los campeonatos, pero las ligas, por su objeto social y por la constitución como tal, pueden presentar proyectos ante un ministerio, ante una organización internacional, ante una alcaldía, ante una gobernación, que genere un verdadero impacto dentro de la región y que no estemos sesgados solo a recursos muy pequeños que se les dan a las ligas para esta participación en el deporte. Entonces, la verdad que el reto no solo del ministerio, sino también de los directivos y de las personas que se encargan de representar estas organizaciones es muy grande y pues vemos que en Colombia por lo menos hay unas ligas que ya se encuentran, esas bases se encuentran ya organizadas y cada vez como que le están invirtiendo más, pero las ligas pequeñas, como podemos decir, Nariño para mí es una liga todavía pequeña, Putumayo, Ichada, inclusive San Andrés. Son ligas que necesitan de un acompañamiento y que esa supervisión, inspección y vigilancia no sea solo para castigar o para sancionar o para mirar si están cumpliendo, sino también para promover ese desarrollo de proyectos sociales que tengan un interés público y que generen un verdadero impacto en la sociedad. Entonces, pues la verdad, ese es uno de los retos, pero para mí Es existe uno. la Sí, diversidad. claro, estoy de acuerdo. Pasa a ser el principal. Wow, Vanessa, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, por todas las cosas. Me parece muy interesante. Creo que es un tema que deberíamos seguir abordando porque da para muchísimo más. Esto siento que es simplemente una breboca. Esto es una introducción, estamos aquí sentando las bases, pero la idea es que vayamos poco a poco construyendo sobre todo lo que nos has explicado. Me interesa muchísimo saber ya sobre los clubes, me interesa muchísimo saber ya sobre las federaciones, sobre su relación ya después a nivel internacional. Aquí hemos hablado algunas cosas, a nivel local, pero yo creo que se repiten en muchos países. Aquí tú has nombrado unas normas colombianas locales, pero cada país es diferente, pero no creo que sea muy distinto a todo lo que tú has explicado, porque además nos los has ilustrado muy bien. Vanessa, muchísimas gracias por todas las cosas. A las personas que nos están escuchando, los invito entonces a que lean el blog de Vanessa en la página web de Jurisdeportiva, visiten las redes de Jurisdeportiva y de EDEX Clúster Internacional de Deporte. Vanessa, muchas gracias. Gracias, gracias a ti y nada, para todas las personas que nos escuchan, invitarlos a enamorarse de esta rama del derecho, que es el derecho deportivo, a investigar
a crear precedentes jurisprudenciales, porque vemos también que nuestras cortes están muy cortas, como en la regulación y en los conceptos que se tienen que dar en torno al deporte, y por qué no crear nuevos conceptos, crear doctrinas, mejor dicho, aquí en el deporte está todo lo bonito que se puede hacer a nivel jurídico. Así es. Muchísimas gracias y muchos saludos. Hasta luego. Chao. Hasta luego.